Hermanos, qué bendición que una vez más podamos estar nosotros unidos a través de esta plataforma para recibir un mensaje que Dios ha puesto en mi corazón, tanto para ti como para mí. Porque todos los mensajes que Dios pone en nuestro corazón es para que nosotros los tomemos, los asimilemos y empecemos a vivir nuestra vida conforme a la palabra, a ordenar nuestros pasos conforme a la palabra. A eso nos ha llamado nuestro Dios, a todos nosotros en este tiempo. Ir cambiando cada día más, ir creciendo espiritualmente. Y esto solamente lo logramos a través de la palabra de Dios. Acuérdate que este es el manual de convivencia que nos ayuda a cambiar día por día nuestra vida espiritual. El tema que vamos a desarrollar hoy dice: ¿cuán poderoso es el valor de nuestra conciencia? Hoy vamos a ver lo importante que es nuestra conciencia, cómo nuestra conciencia nos ayuda a crecer a nosotros espiritualmente y tener una buena relación con Dios. Dice la Escritura en el texto bíblico de 1 Timoteo 1, 18 y 19 de esta manera: Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ellas la buena milicia, manteniendo la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Mira lo que le pide Pablo a Timoteo. Dice, manteniendo la fe y la buena conciencia. La conciencia es la alarma del ser humano. La conciencia es la que te va a avisar a ti cuando has hecho bien y cuando has hecho mal. La conciencia es la que te va a acusar cuando has actuado bien o cuando has actuado mal. La conciencia siempre va a estar ahí para hablarte. Cuando haces cosas buenas, te va a hablar bonito, pero cuando haces cosas malas, la conciencia te va a dar muy duro porque te va a acusar severamente. Por eso a veces tú dices, yo no lo iba a hacer, pero lo hice. Y ahora me arrepiento de haberlo hecho, pero ya lo hiciste. Y ya después de haberlo hecho ya no hay nada que hacer. Por eso hay que meditar primero en la palabra de Dios y alinear nuestra conciencia a la palabra de Dios, y esto nos comunica directamente con Dios. La conciencia para un cristiano, para un hijo de Dios, tiene un significado único y un significado distintivo. Ahora, en el griego la palabra conciencia significa suneidesis. Suneidesis significa la palabra conciencia en el griego. Y esta palabra conciencia aparece más de 2 docenas de veces aquí en la palabra, donde Dios nos habla radicalmente de la conciencia que tener. ¿Qué le dijo aquí a Timoteo? Ten una buena conciencia. Nuestra conciencia debe ser buena, una conciencia que esté en lo bueno, en lo santo y en lo justo. Eso es lo que quiere Dios para cada uno de sus hijos. Pablo lo tiene bien claro en Romanos 2, 14 y 15. Mira lo que dice la Escritura. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Entonces, hermano, sus razonamientos son los que te acusan. Tus razonamientos muchas veces no te dejan tener una buena conciencia. Pero me gusta cuando aquí Pablo está hablando en el 15, está diciendo, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, porque de pronto ellos no la conocían, pero la ley ya estaba, por naturaleza, ya estaba en el corazón de ellos, de todo aquel que dice no conocer a Dios, dando que testimonio su conciencia, porque la conciencia le hablaba directamente a cada uno en la situación en que estaban viviendo. ¿Sabes? Imagínate que la conciencia es como una persona que nosotros tenemos dentro. Aquí lo estamos viendo, porque dice acusándole o defendiéndole su razonamiento. Porque la conciencia nos acusa, pero también defiende nuestro razonamiento cuando nosotros actuamos conforme a la palabra de Dios. Entonces dice, además, y analiza nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras actitudes.
¿Por qué? Porque la ley está escrita en el corazón de todo ser humano. Todo ser humano conoce la palabra de Dios. Todo ser humano conoce la ley de Dios. Una cosa es que viva en la palabra de Dios y otra cosa es que no viva en la palabra de Dios. Son dos cosas diferentes. Porque no hay ningún analfabeta en el mundo que no sepa que hay un Dios todopoderoso, que hay un Dios creador, que hay un Dios bueno. Y ese Dios bueno toca la conciencia de nosotros cuando le damos la oportunidad de que Él pueda tocar nuestra conciencia. La conciencia es el alma, el corazón y la mente. No lo podemos ligar de estas tres cosas para poder tener un razonamiento conforme a la palabra del Señor. Cada hombre tiene el conocimiento de esa voz interior, porque usted escucha a toda la gente, pero es que cuando yo iba a hacer esto, yo sentía que en mi mente alguien me hablaba. Esa se llama tu conciencia que te hablaba. Y muchas veces tu conciencia te está diciendo no lo hagas y tú vas y lo haces. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la voz que estamos escuchando en nuestra conciencia, ¿sabe? Porque ella a veces nos reprocha, otras veces nos da alegría, otras veces nos alienta en los procesos que tenemos cada uno en nuestra vida. Y este es un sentido moral, dice aquí, innato, que se encuentra en nuestra conciencia. Y esa parte innata, que nace en la conciencia, es lo que podemos decir nosotros realmente que es la verdadera conciencia. Eso está innato, eso está interno en nosotros. Nadie la puede tocar, nadie la puede ver, pero en la manera en que nosotros nos expresamos, todo el mundo sabrá qué tipo de conciencia tienes. Yo a veces me admiro de ver todo lo que vemos en los noticieros, que llegó y sacó el revólver y mató. ¿Dónde está la conciencia? Esos son los que tienen una conciencia cauterizada. Cuando usted el pecado no le produce nada. Cuando usted es capaz de hacer las peores cosas para dañar a otras personas y no se impacta por nada. Dice la Escritura que eso se llama una mente cauterizada, una mente que no conoce de Cristo, una mente que camina sin Dios y sin ley. Y así hay muchísimos en el mundo entero. Pero Dios está llamando, porque Él se compadece del pecador, está llamando a toda esa gente que vuelve en sí para Él, a traerlos a su presencia y bendecirlos y darle la salvación tan grande que es a través de Cristo Jesús. Entonces, hermanos, yo le digo algo. La conciencia es un instinto espiritual que distingue con prontitud y con nitidez. Es pronta y nítida, que la mente sabe lo que es el bien y lo que es el mal. Inmediatamente lo va a detectar. A ella no se le escapa absolutamente nada. Él tiene esa capacidad interna. Por eso hace el rema en nosotros y da testimonio de que nosotros, hermanos, tenemos un sistema de valores, y ese sistema de valores, cuando lo tenemos con una buena conciencia, nuestra vida se va a dirigir a lo bien, a hacer lo bueno, a hacer lo justo. Pero cuando no hay sistema de valores en nuestra vida, no va a pasar absolutamente nada. Pero cuando nosotros violamos, hermanos, esos valores de nuestra conciencia, ella nos induce a un sentimiento de culpabilidad. Pero cuando no los violamos y hacemos lo justo, ella nos conduce a un sentimiento de paz, de amor, de regocijo, porque ella habla inmediatamente a nuestra vida interior. La conciencia, hermano, es eterna. La conciencia no tiene principio ni fin. Pero yo le digo algo, hermano, posee un alma espiritual. Hay que tener un alma espiritual, un alma unida al Espíritu de Dios. La conciencia no aumenta, pero tampoco disminuye. Dice aquí la Escritura, ella solo se enfoca en algo. Y ese algo es nuestra relación íntima con Dios. Es esa unidad que nosotros tenemos que tener con Dios a través de tener una buena conciencia. Una conciencia que conoce a Dios a través de la palabra. Porque para usted tener una buena conciencia, usted tiene que estudiar la palabra. Usted tiene que meterse en la palabra. Porque la palabra es la guía confiable para usted, siempre y cuando usted permita que su conciencia sea gobernada por la palabra de Dios y sea gobernada directamente por Dios. Es muy importante, hermano, tener estos conceptos claros. ¿Y sabe cuándo es confiable
la conciencia tuya y la mía, cuando nos lleva a elegir no nuestra voluntad, sino hacer la voluntad de Dios. Usted sabrá si tiene una buena conciencia cuando usted hace solamente la voluntad de Dios, cuando tu voluntad ya no aplica en tu vida, sino que tú todo lo llevas al conocimiento de Dios, todo lo llevas a la presencia de nuestro Dios. Entonces la conciencia, dice aquí, no puede ser nuestra autoridad ética final. ¿Por qué? Porque no puede pasar por encima de la palabra y menos por encima de Dios. Porque cuando nosotros hacemos esto, no nos estamos dando cuenta que nuestra conciencia es variable, pero también es falible. No es infalible como Dios, es falible, o sea que se limita aquí a lo terrenal. Por eso yo tengo que ponerle en las manos de Dios para que Dios me ayude. ¿Sabe? Hay personas que quieren tomar la Biblia y cuestionarla a su nivel espiritual y a su nivel personal, pero no muchas veces como está escrito aquí, como Dios nos ha enseñado a nosotros y a cada uno de nosotros. Pero nuestra conciencia podrá legítimamente juzgar a un Dios santo o a la palabra. Nunca podremos juzgarlo, porque a nadie puede juzgar a Dios. De ninguna manera, hermano, podemos hacerlo. Nunca lo va a poder hacer. Hay gente que quiere cuestionar a Dios en una cosa y en la otra cosa, pero aquí me enseña la Escritura que nadie puede cuestionar a Dios porque Él es el creador de todo. Tú y yo somos criaturas creadas por Dios. Entonces tenemos que estar sujetos a nuestro amo que se llama Dios, a nuestro creador. Nuestra conciencia debe estar informada, por supuesto, de lo que Dios ha hablado. ¿Y dónde está escrito lo que Dios ha hablado? Está escrito en la palabra de Dios. Aquí tenemos toda la información de lo que Dios quiere que tú y yo hagamos en este tiempo. Aquí está la información de lo que Dios quiere, hermano, que nos apartemos, aquellas cosas que causan pecado, aquellas cosas que nos apartan de la presencia de Dios. Pero yo te digo algo, el pecado siempre te va a conducir a la duda. Siempre que tú estás pegando empieza a dudar, ¿será que sí? ¿Será que Dios? ¿Será que no? Hermano, no permita que esa situación llegue a su vida, porque usted tiene conciencia. Allá en Romanos otra vez dice, por conciencia, tú sabes cuando estás haciendo algo bien y cuando estás haciendo algo mal. Una conciencia, como te dije ahorita, cauterizada, es una conciencia endurecida. Es una conciencia que, dice aquí la Escritura, es insensible a las cosas de Dios. No busca las cosas de Dios, le puedes predicar, le puedes hablar, le puedes enseñar, pero no va a pasar absolutamente nada. Y también una mente totalmente corrompida. Ya sabemos todo lo que vive todo el mundo en este momento, lo que es una mente corrompida, siempre pensando lo malo, lo peor, lo más grosero, lo más insano que pueda haber en la vida. Mira que dice Tito 1:15. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y sus conciencias están corrompidas. O sea, ¿cómo debe ser nosotros? Todo lo bueno, todo lo bonito, todo lo que nos acerque a la presencia de Dios. Pero cuando una mente, dice aquí, es corrompida, lo santo no está diciendo lo profano, el pecado, lo que no sirve, lo que lo aparta de la presencia del Señor. Entonces, la conciencia está fuera de nuestro control. Nosotros somos los que hacemos las cosas y ella es la que toma las decisiones en nuestra vida cuando hacemos bien y cuando hacemos mal. ¿Para qué? Para exaltarnos, para llevarnos a la presencia del Señor. Entonces nosotros podemos convencernos que nuestra conciencia nos va a acusar cuando no hacemos las cosas conforme a la voluntad de Dios, porque la conciencia es el sistema de alerta que Dios ha colocado en nosotros. Así como hay alerta en una empresa, unas cámaras que avisan y timbran y suenan cuando alguien va a introducirse sin permiso o algo, igual nuestra conciencia, cuando estamos metiéndole cosas que no vienen de Dios, ella inmediatamente dispara la alerta y nos está avisando, hey, cuidadito, te vas a equivocar, lo vas a hacer mal, no puedes seguir de esta manera. Y Él nos avisa cuando hay un peligro potencial en nuestra vida, y yo creo que todos hemos vivido parte de esto. Sabes que la conciencia funciona de una forma de radar.
Ahí está el radar mostrando por dónde se va a pasar lo que no quiere una empresa que pase, una institución, no sé. Igual la conciencia va mostrando a nosotros que por este camino no es, sino por este es el correcto, este es el recto, este es el que te lleva a la presencia del Señor. Pero hermano, cuando usted ama a Dios, cuando usted conoce a Dios, cuando usted es un verdadero cristiano, sabes que tu conciencia va a ser muy sensible a las cosas de Dios y te va a hablar directamente a ti de la palabra de Dios. El Espíritu Santo trabaja en una conciencia sana, en una conciencia buena, en una conciencia limpia que busca a Dios. El Espíritu Santo es la señal, hace la señal en nosotros y nos llama la atención para que podamos hacer las cosas conforme a la voluntad. Acuérdense que Él es el Paracleto, Él nos enseña, Él nos guía, Él nos lleva a toda verdad. Por eso vamos a pasar al primer punto que dice: ¿será que no podemos tener en cuenta nuestra conciencia? Es una pregunta. ¿Será que no la podemos tener en cuenta? En Génesis 2, del 15 al 17, mira lo que dice. Tomó pues el Señor Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó el Señor al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Mire esta palabra que es muy puntual, hemos escuchado muchas veces. Es una orden que Dios le dio a Adán y a Eva, una orden, solamente una cosita ellos no podían hacer. Pero yo te digo una cosa: ¿será que no podemos tener en cuenta nuestra conciencia? Sí podemos tener en cuenta nuestra conciencia. Ya ellos estaban avisados. De todo lo que está aquí, todito lo puedes coger, pero de ese arbolito que está allá, de ese no lo puedes tocar. No puedes llegarte a él. Sin embargo, a pesar de la advertencia que Dios les estaba haciendo, ¿sabe? El alarma de esa conciencia interna que ellos tenían en su corazón, no la escucharon. Y por no escucharla, acarrearon a Adán y Eva el pecado en el paraíso. Dios esperaba de ellos otra cosa mejor, pero ellos no decidieron escuchar la voz de su conciencia. No decidieron que la conciencia le hablara e hicieron lo que a ellos bien les parecía. Entonces, si prestamos atención, como dice aquí la Escritura, vámonos a Génesis 3, del 7 al 10, si prestamos atención a algunos ejemplos que vamos a encontrar en la Escritura, pero ejemplos negativos de cómo podemos ver nosotros que cuando usted no tiene una conciencia sana, cuando usted no tiene una conciencia limpia, después vendrán los remordimientos de conciencia, vendrán los dolores, vendrán las aflicciones, vendrán las tristezas y vendrá esa falta de perdón y esa falta de amor en usted, ese sentido de culpa por lo que usted hizo. ¿Qué dice la Escritura? Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz del Señor Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios de entre los árboles del huerto. Mas el Señor llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Entonces, hermano, ¿qué suscita cuando usted no escucha su conciencia? Vergüenza, miedo, turbación, desesperación. Por eso ellos se fueron a esconder. Porque aquí escondidito Dios no nos va a ver. Pero ustedes saben que Dios, ¿de dónde me esconderé de tu espíritu, Señor? Si voy para allá, allá estás tú. Si voy para allá, allá estás tú. No nos podemos esconder jamás de Dios. Y ellos se habían escondido porque tenían vergüenza delante del Señor. Pero Dios, como lo conoce todo, Él lo llamó. También tenemos aquí, ¿a quién? A Caín, hermano. Caín, por pura envidia, mató a su hermano Abel. Y después le entró un miedo a Caín, una desesperación. Y creyó que cuando él saliera del lugar donde ellos vivían, la gente que estaba por fuera lo iba a matar. Por eso él le pide a Dios ayuda. Aquí en Génesis 4:14, cualquier transeúnte para él lo podía matar. ¿Qué dice la Escritura?
He aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra, y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Cualquiera que me halle, me matará. Fíjate tú que el que aparentemente parece ser fuerte porque mató a su hermano es cobarde porque tiene miedo de que otro lo mate a él. Y eso lo vemos todavía en el día de hoy. Los que matan tienen miedo de que otros los maten a ellos. ¿Por qué? Porque son valientes con un arma, pero son cobardes cuando están solos y se tienen que ir del lugar donde se encuentran. Hermano, tenemos también a Saúl, que perseguía al inocente de David. Pero ¿sabe una cosa? Lloró de vergüenza cuando le dijeron que David estuvo al lado de él. Le cortó un pedacito de su túnica y no fue capaz de matarlo porque era un ungido de Dios. Y por eso lloró, porque se avergonzó. Entonces, hermano, cuando usted tiene una mala conciencia, a usted lo que cause a las demás personas le va a causar ese llanto, esa desesperación, ese desánimo. Por eso es bueno buscar la presencia de Dios. Aquí encontramos a los engreídos fariseos y escribas. Estas personas que llevaron a la mujer adúltera, se creían quién sabe qué, y llevaron de Jesús a la mujer adúltera. Mira, la cogimos en el propio adulterio. Jesús ni los miró, siguió haciendo y dibujando en la tierra. Dijo que el que no ha cometido pecado, que tire la primera piedra. ¿Qué hicieron esta gente? Les tocó con vergüenza agachar la cabeza e irse de la presencia de Jesús. Y Jesús que le dijo a ella, mujer, vete y no peques más. Vámonos a Juan 8:9. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Fueron acusados ¿por qué? Por la conciencia de cada uno. Si ellos también eran sinvergüenzas y hacían de todo, pero no, nada más eran de la mujer donde se iban a fijar el pecado que ella había cometido. Así es mucha gente, hermano, te señala cuando ellos tienen muchos pecados quizás peores que los que tú y yo podemos tener. Entonces la conciencia los va a acusar cuando ellos se comporten de esa manera delante del Señor. Tenemos también los vendedores y los cambistas que cogieron el templo de Dios e hicieron mercado, vendían palomas, vendían animales, vendían de todo en el templo. Se volvió una mercadería el templo. Y cuando Jesús entra en el templo, a toditos los expulsó, pateó la mesa de los cambistas y los echó a todos fuera, comprendiendo en su conciencia que no se puede hacer de la casa de Dios, del templo de Dios, un mercado, hermano. Hasta el día de hoy esto tiene que funcionar en la iglesia. La iglesia no es un mercado donde todo se vende. La iglesia es el templo, la casa de Dios, donde se viene a adorar a Dios única y exclusivamente. ¿Qué dice Juan 2, del 13 al 17? Estaba cerca la Pascua de los judíos, y subió Jesús a Jerusalén, y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas y palomas, y los cambistas allí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas, y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas: quitad de aquí esto, y no hagáis de la casa de mi padre casa de mercado. Entonces acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Hermano, a veces los remordimientos de conciencia se hacen insoportables en nuestra vida, así como se refiere que muchos se han quitado la vida por los remordimientos de conciencia. Y aquí tenemos un personaje bien bíblico, traidor, engañador, que fue Judas en Mateo 27:5. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que había vendido por 30 monedas de plata al Hijo de Dios. Pero ya para qué, devolvió las monedas y todo. Pero la conciencia, el remordimiento que había en esa conciencia, hizo que él se ahorcara y se matara. Mira lo que dice la Escritura. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. ¿Se fue qué? Y se ahorcó, acabó con su vida. En términos generales, los
pecadores, sean creyentes o no sean creyentes, sienten inconscientemente una responsabilidad por cada uno de sus actos. Y ese inconscientemente se encuentra donde, en la conciencia. La conciencia no lo va a dejar en paz. No hay cosa más hermosa que usted pueda recostar su cabeza y dormir tranquilo, porque tiene su conciencia en paz, tiene su conciencia limpia. Usted no se duerma en su noche si usted no ha puesto en orden sus pensamientos, si usted no ha pedido perdón a las personas que dañó, a las personas que señaló, porque a veces dañamos a la gente con la lengua. Matamos a la gente con la lengua. No necesitas un arma para matarla, pero la lengua es capaz de incendiar un grande bosque, dice la Escritura. Y muchas veces dañamos la integridad de una persona por la lengua. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, hermanos. Aquí estamos hablando cuando Jesús le dijo que pediría la gente en los tiempos finales, le van a pedir a los montes caer sobre nosotros y a los collados sepultarlos, porque no van a soportar todo lo que va a pasar en ese tiempo postero. Por eso es mejor estar preparados ahora para que cuando Cristo venga por su iglesia, usted y yo nos podamos ir junto con Cristo. Cuando tu conciencia la tienes limpia, ella te va a poner en sobreaviso de todas las cosas que pueden suceder a tu vida. Y se detiene, pero tú te detienes y le prestas atención, ¿verdad? A la conciencia. Tú te detienes para escucharla cuando ella te está hablando. Es un momento en que tú y yo tenemos que detenernos y escucharla, porque no podemos rechazar la alarma que Dios ha puesto en nosotros, que se llama conciencia, porque ella puede disminuir su eficacia, ¿sabes?, cuando te tiene que ayudar para evitar un problema. Por eso tú tienes que tener mucho cuidado. Siempre ojos abiertos, oídos despiertos, para que tu conciencia esté despierta también y te puedas dar cuenta a los avisos que ella te da en los procesos por los cuales tú tienes que pasar. Todo el mundo pasa por procesos, pero lo más importante es que esa alarma que Dios nos puso a nosotros, que se llama conciencia, es la que nos va a ayudar a nosotros a salir de todos los procesos cuando le damos la oportunidad de vivir con una conciencia tranquila y en paz. Pídele a Dios, hermano, que te ayude a programar la alarma de esa verdad que se llama conciencia en ti. ¿Sabes qué? Pídele también a Dios que te dé la capacidad para poder escucharla. Porque algunos tienen la conciencia y no la escuchan. Cuando la quieren escuchar ya no pueden hacer nada, porque ya todo el proceso lo vivió. Entonces, ¿será que no podemos tener en cuenta nuestra conciencia? Sí podemos tener en cuenta nuestra conciencia. En todos los momentos de nuestra vida podemos estar atentos a la voz de nuestra conciencia, porque ella es la que nos va a guiar a toda verdad, nos va a ayudar en todos los procesos de nuestra vida. Amén. El segundo dice, ¿será que podemos confiar en nuestra conciencia? Vamos a 2 Corintios 1, versículo 12. Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con vosotros. Dice, de nuestra conciencia, la sensibilidad de nuestra conciencia, hermano. Cuando nosotros somos sensibles a la conciencia, nosotros vamos a poder alcanzar el objetivo de nuestra vida, que es tener una comunión verdadera con Dios. Porque nuestra gloria, ¿cuál es? Tener una conciencia, que nuestra conciencia dé testimonio a nuestra vida de que con sencillez y sinceridad de Dios, y no con la sabiduría del hombre, es con la sencillez que nosotros tenemos para con Dios, la sinceridad que nosotros tenemos para con Dios. Cuando usted y yo somos sinceros con Dios, cuando nosotros somos sencillos delante de Dios, nuestra conciencia nos va a ayudar muchísimo en ese proceso. Entonces la conciencia, ¿qué pasa? Considera nuestros pensamientos, considera nuestras acciones para determinar si están en consonante con nuestras normas y con nuestros principios. Es decir, si yo digo que yo soy cristiana, que camino bajo estas normas y vivo bajo los principios que están aquí, pero cuando yo salgo a la calle me comporto de otra manera, contraria a lo que estoy predicando, quiere decir que no he dejado que la conciencia alinee mis pensamientos y mis acciones para determinar, hermano,
verdaderamente cuáles son los principios en los cuales yo estoy caminando en este tiempo. Entonces es importante que usted permita que su conciencia alinee sus pensamientos a los pensamientos de Dios. ¿Y esos pensamientos dónde están? Aquí en la Escritura. Entonces, yo tengo que conservar como cristiana, como hija de Dios, el estado de mi conciencia. Yo tengo que saber que mi conciencia tiene que ser en el estado real, en un estado espiritual, humilde, sencillo, lleno de la bondad y del amor de Dios dentro de mi conciencia, para yo poder actuar con los principios y valores que yo tengo aprendidos a través de la Escritura. Entonces, aceptar también la Biblia como una norma de conducta. Mire lo que dice 2 Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, toda la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Esta Escritura no fue inspirada por ningún hombre. Hombres grandes del Señor transcribieron la palabra, es muy diferente, pero fue inspirada por Dios a través de su Espíritu Santo. Entonces, si elegimos adoptar los valores de este mundo, que casi siempre son contrarios a los valores que están escritos en la palabra de Dios, no coinciden con las cosas que Dios nos ha enseñado a través de la Escritura, nuestra conciencia será poco confiable. Por eso es que hay mucha gente que dice, no, yo no quiero consejería con él, yo quiero consejería con ella, yo quiero ir a donde ellos, no quiero ir donde ella. ¿Por qué? Porque los testimonios que nosotros damos de una conducta amable, sencilla, conforme a la palabra de Dios, con principios y valores, la gente lo va a reconocer en ti y en mí. Si la gente no reconoce eso en ti y en mí, no está pasando nada. No está sirviendo que yo lea la palabra porque por aquí me entra y por acá me sale. Yo tengo que tomar la palabra que me entre por mi oído, pero se quede en mi corazón y en mi mente para poderla aplicar día por día en todas las situaciones de mi vida personal. Entonces, lo que tenemos que hacer es estar alertos, hermanos, a la posibilidad de desviarnos del rumbo por el cual Dios nos ha llamado. No podemos desviarnos, tenemos que estar atentos, alertos, que la conciencia, que es la alarma que nos estremece y nos habla, ella nos va a llevar por el mejor camino si usted y yo se lo permitimos. Entonces, alinear nuestra mente con la mente del Señor. Vámonos a Romanos 12, versículo 2, que dice la Escritura. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Es necesario que usted y yo empecemos a combatir, hermano, dice aquí, siempre lo que este mundo incrédulo acepta como una cosa que está buena. La Biblia dice allá en Isaías, hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo, y eso es lo que estamos viviendo hoy en día. A la gente le parece muy bueno lo que están viviendo los jóvenes. Ese libertinaje que se le ha dado a los jóvenes, esa forma de vivir que se está dando ahora, que ahora los padres no toman la autoridad en el hogar y los hijos hacen lo que les da la gana, y estamos formando una sociedad quebrantada. ¿Por qué? Porque la juventud que está creciendo no tiene valores, no tiene respeto, andan sin Dios y sin ley. ¿Y qué nos toca a nosotros como padres? Llamar a nuestros hijos y corregirlos. Ay, es que como ya estamos, la juventud de ahora no es como la de antes. No, señor. La juventud de antes es la juventud que debemos lograr ahora en este tiempo. Una juventud que respetaba, que amaba, que valoraba, que estudiaba, que cuidaba. Ahora todo lo quieren facilito. La ley del menor esfuerzo, hermano, no es así. Tenemos que cambiar nuestra vida. Hay que alinear la mente nuestra a la mente del Señor. Dice que renovamos nuestra mente o renovamos nuestro entendimiento, que es lo mismo, hermano. Hay que renovarnos, hay que cambiar conforme a lo que está escrito en la palabra. ¿Por qué? Porque este mundo entero no acepta lo justo y lo verdadero, no lo acepta. Le parece aburrido ir a un servicio, le parece aburrido escuchar la palabra, pero no le parece aburrido escuchar música metálica, no le parece aburrido escuchar, y a los padres también. No le parece aburrido ir a la iglesia, pero no le parece aburrido irse a una fiesta. Hermano, hay que renovar la mente, hay que cambiar nuestra mente, hay que volver al primer amor, y ese primer amor es Cristo Jesús.
Hay que volver al camino. Están en la orilla del camino o todavía no han entrado al camino. Hay que volver a caminar en medio del camino que nos lleva a la presencia del Señor. El pecado es pecado, hermano. Y cuando hacemos las cosas injustas, las cosas que no son verdaderas conforme a la palabra, estamos en pecado y al pecado se le llama pecado. Si Cristo viene y te encuentra en pecado, te quedas. No hay nada que hacer. Dios está dando todo este tiempo para que el mundo se arrepienta, porque no quiere que ni un alma se pierda, sino que todas lleguen al arrepentimiento. ¿Y cómo nosotros llegamos al arrepentimiento? Cuando de verdad le damos la oportunidad a Cristo que entre en nuestra vida y se quede con nosotros para llevar una vida diferente. Aplicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Dice, cuando los hábitos de nosotros deben reflejar la santidad de Dios en nosotros. Nuestros hábitos deben ser buenos, santos, justos, amables, que podamos ayudar con nuestra conducta a todas las demás personas que están alrededor y aparte con nuestra conciencia saber lo que es correcto y lo que es incorrecto. Y lo que es correcto es lo que tú y yo debemos hacer en este tiempo. Lo incorrecto no está en un verdadero hijo de Dios. Ay, hermana, lo que pasa es que me sobraron 15,000 pesos. ¿Yo para qué lo voy a entregar, hermana? Si me lo tienen para que comprara, yo conseguí. No, Señor, esos 15 los tienes que entregar porque eso es incorrecto y eso es pecado y se llama robar. ¿Te das cuenta? Son principios que deben estar en nuestro corazón, son valores que deben estar en nuestra vida, que debieron ser enseñados en tu casa, pero si no fueron enseñados a través de la palabra del Señor. La Biblia nos enseña cómo vivir en cuanto a nuestros pensamientos, conductas y emociones aquí en Gálatas 5, del 16 al 23. Mira todo cómo la Biblia nos enseña a nosotros a medida que nuestras normas nos van alineando, hermano. Vamos a tener una relación más estrecha con el Señor. Si no nos alineamos, no vamos a tener una relación estrecha con Dios, porque el mundo nos va a alar a nosotros y nos va a hacer apartar de el Dios eterno en nuestra vida. Nuestra conciencia será cada día más confiable cuando nosotros trabajamos en Gálatas 5, del 16 al 23, de esta manera. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esta acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces el fruto del Espíritu Santo tiene que estar en nuestra vida. Mira todo lo que dice aquí, cuáles son las obras de la carne. Esas obras de la carne nos apartan de la presencia de Dios. Entonces, cuando estamos apartados de la presencia de Dios, nuestra conciencia no va a ser nunca confiable. Nadie va a creer en usted, nadie lo va a buscar a usted, porque sabe que eres una persona de mala conciencia. Pero cuando tu conciencia está ligada al fruto del Espíritu Santo de Dios, tú vas a tener una conciencia confiable, porque está basada en lo que es importante para Dios. Dice, más el fruto del Espíritu es uno solo, pero tiene 9 virtudes, que se llama gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas no hay ley. Eso es algo innato que está en el corazón de cada uno de nosotros. Y el tercero, ¿será que podemos aceptar que nuestra conciencia da testimonio de que el Espíritu Santo mora en nosotros? En Romanos 9:1 yo te voy a decir claramente, sí da testimonio. Así que vamos a leer qué dice la Escritura.
Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Mi conciencia me da testimonio ¿en qué? En el Espíritu Santo. La limpieza de nuestro corazón, la limpieza de nuestra conciencia empieza cuando la sangre de Cristo está sobre nuestra vida, cuando usted aceptó a Cristo como su Señor y Salvador. En Hebreos 10:22 lo dice claramente. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de la fe, purificando los corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura. Purificando los corazones de la mala ¿qué? Conciencia, porque aquí yo pienso, medito, pero con el corazón ejecuto todas las cosas. Entonces purificando la conciencia y el corazón para poder recibir la bendición de parte de Dios. Por eso el Espíritu Santo nos hace a nosotros nuevas personas en Cristo Jesús. Y durante la primera experiencia cristiana solo podíamos diferenciar el blanco y el negro, pero cuando ya empezamos a crecer, ya empezamos a caminar de la mano de Dios, el Espíritu Santo empezó a trabajar en nosotros. Entonces ya vemos el color gris. Ya no vemos solamente dos colores, sino ya vemos el color gris. Y es importante que lleguemos hasta ese punto en nuestra vida de conciencia, hermano, porque no nos podemos quedar atrasados en el discernimiento de nuestra conciencia. Tenemos que manejarla todos los días de nuestra vida. Y cuando usted tiene una conciencia tranquila, tiene un corazón limpio. Mira lo que dice Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué hace el Espíritu Santo? Nos lleva a un nivel mayor. Él está trabajando en nuestros niveles. Por eso tu corazón cada día es más limpio. Te guardas más tu corazón de llenarlo de basura, de cosas que te hacen daño. Y te llenan los sentimientos malos y las emociones malas. ¿Por qué? Porque tienes una mala conciencia y tienes un corazón que no está limpio delante del Señor. Y el Espíritu Santo trabaja con el poder reconstructivo. Él va a reconstruir nuestra vida espiritual. Él va a hacer una vida hermosa en nosotros. Por eso dice que Él mora dentro de nosotros, el Espíritu Santo mora en nosotros, dice la Biblia. Entonces, si es confiable que la conciencia dé testimonio de que nosotros, el Espíritu Santo mora en la vida de cada uno de nosotros. O sea, de nuestra conciencia también brotan nuestros pensamientos y deben ser pensamientos buenos delante de Dios. Una vez dice, yo sé que no debo hacer esto, yo sé que no puedo hacer ello, porque ya está la conciencia, porque está el Espíritu Santo, están trabajando en nosotros, y entonces nosotros recapacitamos y decimos, cuando escuchamos la voz, es cierto, yo hice mal, yo voy a ir a pedir disculpas, yo hice mal, yo voy a devolver esto, yo hice mal, yo voy a hacer tal cosa. ¿Por qué? Porque ya está el Espíritu Santo redarguyendo, ya está trabajando en nuestra conciencia y vamos tomando los mejores hábitos en nuestra vida personal. Y esta es la parte de nosotros en que el Espíritu Santo trabaja, en nuestra conciencia, en nuestro corazón. Él hace un tremendo trabajo en nosotros. Él no trabaja a nivel de nuestra vida externa, no, a Él no le interesa lo externo, a Él le interesa lo interno, lo que tú y yo tenemos dentro de nuestro corazón. Y Él trabaja a nivel interno, donde nacen nuestras decisiones, donde usted y yo tomamos las decisiones para que sean correctas conforme a la voluntad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo mora en nosotros, hermanos, en nuestro ser, en nuestra intimidad, Él sigue siendo siempre lo que ha sido, y usted y yo seguimos siempre siendo los que hemos sido hasta ese momento, porque el verdadero trabajo del Espíritu Santo en nosotros lo hace si nosotros le permitimos a Él que nos recreamos en Él. Cuando nosotros le permitimos todo eso al Espíritu Santo, Él va a hacer una obra maravillosa en cada una de nuestras vidas. Bien adentro, allá en el nivel más profundo, allá en el nivel más íntimo que ni tú ni yo podemos llegar, pero el Espíritu Santo sí puede llegar y puede llevarlo a la conciencia para que nosotros podamos reconocer aquellas falencias que un día tuvimos y que hoy son restauradas por la palabra del Señor. Entonces, la nueva creación trae nuevos pensamientos, nuevas decisiones en nuestra vida, y ellos nos llevan a tener nuevas acciones. Ya no somos las personas de antes. Los que somos cristianos ya sabemos que no somos ni nos parecemos siquiera a lo que nosotros éramos antes. Ahora oramos, ahora buscamos la presencia de Dios y del Espíritu Santo, hacemos las cosas que a Dios le conviene, así como pasa en nosotros lo que pasó con Nicodemo. ¿Se acuerda que Dios le dijo
a Nicodemo, Nicodemo, ¿sabes? Tienes que nacer de nuevo. Nicodemo dijo, yo, ¿cómo voy a nacer de nuevo? Si no es que ya yo soy un señor mayor, ya yo estoy viejo para entrar en el vientre de mi madre para poder nacer. La razón, los razonamientos no nos dejan ver la gloria de Dios. Pero cuando Jesús le explica que hay que nacer del agua y del Espíritu, ya él puede entender que el agua y el Espíritu están en la palabra de Dios, que son los que nos van a limpiar todos los días. El Espíritu Santo derrama su agua limpia en nosotros y vamos saliendo de todas esas maldades, de todos esos pecados, de toda esa corrupción que un día nosotros tuvimos. Por eso dice la gente, ay, y él no era así, y ella no era así. Está irreconocible, claro, porque Dios nos hace nuevas personas. Dios cambia nuestra mente, nuestra alma, nuestro ser, quita la piedra que teníamos por corazón y nos da un nuevo corazón. Entonces el Espíritu Santo trabaja primordialmente en nuestra mente, en nuestro corazón, pero no trabaja al nivel de lo que tú dices o de lo que yo hago. A ese nivel no trabaja. Él trabaja de lo profundo, de lo que realmente necesitamos cambiar para tener una relación con Dios. Entonces, la conciencia es el centro nervioso espiritual de todo ser viviente. Así que, hermano, el lugar donde conocemos a Dios, el lugar donde compartimos con Dios, el lugar donde el Espíritu Santo de una forma milagrosa llama a nuestra voluntad, le suplica que le permitamos entrar para cambiar radicalmente nuestra vida. Hermano, el Espíritu Santo, a través de la conciencia, nos lleva a reconocer nuestros pecados, a aceptar nuestros pecados y a pedir perdón por nuestros pecados, a arrepentirnos de nuestros pecados. Ese es el trabajo del Espíritu Santo y lo hace a nivel de ¿qué? De nuestra conciencia y de nuestro corazón. Por eso es importante que usted guarde su conciencia, que esté atento a su conciencia y que bendiga a Dios a través de su conciencia y de la relación íntima que usted pueda tener con Dios. Una conciencia limpia y una conciencia sana te hace ver como un verdadero hijo de Dios. Amén. Que tengas una bendición grande de parte de Dios, tú y tu familia en este día. Amén. Bendiciones.